4. La metarealidad ofrece libertad absoluta. La libertad es lo opuesto a sentirse atrapado. Hemos creado la realidad virtual a tan gran escala que la gente puede vivir su vida sin sentirse atrapada. Pero, en verdad, toda la configuración es una trampa. Hamlet estaba atrapado en el dilema de asesinar al hombre que asesinó a su padre. La indecisión lo llevaría ya fuera a matar o al suicidio. Eventualmente lo conduce a ambos. Y en un punto, Hamlet habla con sus amigos Rosencrantz y Guildenstern con todos los síntomas de depresión clínica. Yo he perdido todo mi júbilo, renunciado a todos los ejercicios habituales y en efecto es tan pesado para mi disposición que esta considerable estructura, la tierra, me parece un promontorio estéril. Este dosel excelente que es el aire, mira tú este valiente firmamento en lo alto, este techo majestuoso de fuego dorado, no me parece más que una congregación pestilente y fétida de vapores. Ninguna persona agobiada por la depresión habla tan hermoso, sin duda, pero Hamlet todavía alberga el gran optimismo sobre el potencial humano que alimentó el Renacimiento. De inmediato añade: ¡qué obra de creación es el hombre! ¡Qué noble en la razón! ¡Qué infinito en facultad! En la forma y el movimiento, qué particular y admirable. En acciones como un ángel, en la aprehensión es como un dios. La belleza del mundo, único entre los animales. 400 años después somos la misma especie, pero el optimismo se ha vuelto una lucha. Si miras a tu alrededor, ¿estarías de acuerdo con la alabanza de Shakespeare a los seres humanos como la belleza del mundo, único entre los animales? He estado afirmando que el Homo sapiens es la única especie sobre la Tierra que es multidimensional. Esto parece el regalo más grande posible que cualquier forma de vida podría recibir. Le dio a nuestra mente un boleto abierto para imaginar cualquier cosa que queramos. Nos salvó del callejón sin salida evolutivo que enfrentaron el oso hormiguero gigante, el panda y todas las demás criaturas que están atrapadas en la evolución física. Es fácil embriagarse con el prospecto de nuestro propio potencial sin límites. Así que es extraño pero verdadero que los seres humanos no aceptan este regalo del potencial ilimitado. Estamos claramente divididos. Un lado de la naturaleza humana desea la libertad y el otro lado la teme profundamente. Al decir libertad, me refiero a algo mucho más que no estar en la cárcel o aplastados por los poderosos. La libertad es conciencia sin límites, la definición misma de metahumano. Cuando todo es posible, somos nosotros mismos al máximo. Cuando solo algunas cosas son posibles, todos somos demasiado humanos. La libertad no tiene reglas fijas, no tiene paredes y todos los pensamientos son permitidos. No importa qué tan buena sea tu vida, por desgracia no estás viviendo en libertad. Naciste en una realidad acotada por reglas, paredes y pensamientos que no deberías pensar. En estas páginas hemos estado lidiando con pensamientos prohibidos, el tipo de pensamientos que debilitan la realidad virtual y exponen sus ilusiones. ¿Para qué? Para construir una nueva realidad basada en la libertad. El pensamiento prohibido máximo es: nada de esto es real. Borra todas las ilusiones. Lo que hace que este pensamiento sea prohibido no es que la policía vaya a tocar tu puerta y castigarte por romper la ley. Nadie sabrá nunca que optaste por salir de la realidad virtual. Lo que hace que sea prohibido pensar nada de esto es real es algo personal, el temor a lo que sucederá después. La libertad absoluta es aterradora. Expande lo desconocido hasta donde la mirada puede llegar. Esa es la razón principal por la que la historia humana no se trata de la libertad absoluta.
Es acerca de probar el siguiente límite y después avanzar más allá para probar un nuevo límite. Desde la perspectiva de la metarealidad, el Homo sapiens nunca ha tenido que respetar tantos límites. Una historia de tú no deberías se ha desarrollado con tanto miedo detrás de ella y un reforzamiento tan poderoso de las reglas que nuestra evolución ha tenido que luchar a cada paso del camino. El origen de vivir dentro de las fronteras es el ser dividido. Hemos definido la naturaleza humana simultáneamente como algo que celebrar y algo que temer. Es crucial ir más allá del ser dividido porque, como cada parte de la realidad virtual, el ser dividido no tiene validez alguna, además de la que nosotros le damos. La guerra entre el bien y el mal, la luz y oscuridad, creación y destrucción es un constructo mental. Nació de nuestra profunda confusión acerca de quiénes somos. Cuando una especie tiene un boleto abierto en términos de su evolución futura, el destino impreso en el boleto es todas partes. El Homo sapiens todavía tiene el boleto abierto en la mano, pero planeamos el curso de la historia en altas y bajas, progresos y retrocesos, tiranos y libertadores, guerra y paz. Cada día forzamos a la realidad a ajustarse al modelo del ser dividido. Probar los límites es una etapa del desarrollo. Todos los niños prueban las reglas establecidas por sus padres y crecen en un mapa interno de lo que debe y no debe hacer, que, en su mayor parte, dura de por vida. Pero sería mucho mejor si nuestro mapa interno nos mostrara cómo usar el boleto a todas partes. Por fortuna, la metarealidad se acerca cuanto más nos demos cuenta de quiénes somos. Se ha estado acercando por decenas de miles de años. Para ver la evolución invisible de la conciencia, es preciso mirar a nuestra especie con nuevos ojos. La historia del hombre de hielo. Aunque no contamos con la fecha exacta, los seres humanos no podían explorar dimensiones múltiples hasta que tuvieron la conciencia de que era posible. Los humanos prehistóricos hicieron un descubrimiento, y como las demás cosas invisibles en nuestro pasado, podemos leer la mente de nuestros ancestros remotos por medio de la investigación de un puñado de pistas físicas. Y lo que revelan estas pistas es fascinante. Mientras nos centrábamos entre la luz y la oscuridad dentro de nosotros, también nos expandimos hacia la libertad. La limitación nos jalaba hacia un lado y la libertad hacia el otro. Es necesario explicar este estira y afloja. En 1991, algunos excursionistas se encontraron con una momia natural preservada en hielo a una altitud de aproximadamente 3.000 metros a un costado de uno de los Alpes en la frontera ítalo-austriaca. A esta momia los antropólogos la llamaron Otzi, por el nombre de las montañas en las que fue descubierta, y el hombre de hielo en la prensa popular. Este hombre de 3.500 años antes de la era cristiana es una fotografía instantánea congelada de la vida en Europa durante el periodo calcolítico, conocido también como la Edad de Cobre. El término calcolítico se deriva de la palabra griega para cobre. Para entonces, los humanos prehistóricos descubrieron cómo fundir el mineral del cobre, pero tenían que mezclarlo con estaño para formar bronce, que es un metal más duro. Si estuvieras escalando las montañas del Tirol del Sur y te encontraras con el hombre de hielo, 2 horas antes de su muerte, habrías visto a un hombre delgado, casi desnutrido, de 160 centímetros de altura, quizás en una excursión de caza, sentado sobre una roca comiendo. Llevaba pan hecho de trigo y cebada, también frutas y raíces en sus provisiones, y carne seca de gamuza, venado e íbice. Si te sonriera, Otzi habría mostrado los dientes llenos de caries, quizá porque su dieta era alta en carbohidratos. La piel de Otzi momificado presenta diversos tatuajes, 61 en total, en su mayoría líneas horizontales y cruces, sobre todo a lo largo de la columna y detrás de las rodillas.
De acuerdo con los antropólogos que estudiaron sus restos, había estado enfermo 3 veces durante los 6 meses antes de morir. Para tener 45 años, Otzi estaba en malas condiciones desde el punto de vista de los estándares modernos y ya mostraba deterioro en las rodillas y tobillos, así como osteoporosis en la columna. Los tatuajes, hechos con polvo de hollín negro, podrían haber sido una forma antigua de tratamiento médico. En todas las culturas existe una tradición ancestral de tatuarse para aliviar el dolor, y los tatuajes del hombre de hielo están agrupados alrededor de las articulaciones y la espalda baja, donde seguramente sufría de dolor crónico. A diferencia de otros que se asentaron en comunidades agrícolas, este hombre realizó largas caminatas a lo largo de toda su vida, lo que suma a la especulación de que quizás era un pastor o un cazador. Ninguno de los primeros europeos ha sido estudiado con tanta minucia como el hombre de hielo, desde los contenidos de su estómago, los minerales en su cabello, que tenían rastros de cobre y arsénico, y la composición exacta de su ADN. Sus genes revelan que tenía ojos color café y cabello oscuro, así como una predisposición a sufrir cardiopatías. Pero mi mente se enfoca en el viaje interno invisible que el Homo sapiens había hecho en la edad de cobre, y hay fuertes indicios de ello en los descubrimientos físicos. Ya habían existido varios despertares en la conciencia para que Otzi fuera posible. Tenemos que imaginar cómo fueron esos despertares. La agricultura, la costura, el bronceado de la piel, el descubrimiento de que las rocas podrían ser calentadas hasta resumar metal puro, estos son saltos titánicos en la conciencia. El cerebro del hombre de hielo estaba equipado para desempeñar tareas en extremo sofisticadas. Mantener los pensamientos en un orden consecutivo y cada uno derivando en su propia conclusión no es algo que sea un rasgo moderno. Una mente altamente organizada hizo posible que el hombre de hielo transitara por una existencia sorprendentemente complicada. Podemos inferir lo anterior, por ejemplo, por su atuendo elaborado, zapatos, sombrero, cinturón, perneras y un taparrabos, todas las prendas confeccionadas con distintos tipos de piel. Su capa estaba hecha de pasto tejido, señalando el camino para el tejido intrincado que estaba por venir conforme las culturas evolucionaran. Sentimos al hombre de hielo muy lejano a nosotros y al mismo tiempo muy cercano. Sin embargo, como miembros de la especie Homo sapiens, habitamos el mismo tipo de conciencia que Otzi. Algunas de las evidencias más fuertes de nuestro parentesco a lo largo de los siglos son trágicas. El día de su muerte, el hombre de hielo estaba armado con un hacha, hecha de cobre puro en 99%, y un cuchillo de pedernal, ambos con mangos de madera. Sobre su hombro llevaba un arco y una aljaba con 14 flechas. Resulta claro que se encontraba con adversarios armados de forma similar, porque la punta de una flecha había perforado su capa a la altura del hombro, donde quedó incrustada. La vara de la flecha fue rota, tal vez en un intento infructuoso de remover la punta de la flecha. Había ADN en el cuerpo de otros 3 individuos, sus amigos, sus enemigos, quizás alguien que mató antes de ser él mismo asesinado. Otzi fue encontrado boca abajo, lo que sugiere que alguien más lo colocó de esa forma al intentar sacar la flecha de su espalda. Pero Otzi se desangró rápido y casi de inmediato fue cubierto de hielo por una tormenta helada. No es fácil imaginar un vínculo entre él y estados emocionales parecidos en la vida moderna, los conflictos y las lealtades tribales, ataques y defensas intensos, el deseo de salvar a un camarada caído. La guerra entre la luz y la oscuridad ya era endémica en la sociedad humana. La fuente perdida. El hombre de hielo no fue la primera persona en morir por violencia. Una serie de esqueletos de mujeres de hace 4000 años en México presentan huesos rotos y otras heridas, lo que indica que sufrieron lesiones debido al abuso físico y no por accidentes.
En algún lugar entre la metarealidad y la realidad humana suceden cosas malas. Por milenios, la culpa ha sido adjudicada al pecado o a los defectos humanos en general. Yo lo adscribo al ser dividido, que le ha dado compartimientos separados a la luz y a la violencia. Proyectado hacia afuera, se convirtieron en instituciones de la guerra, ejércitos, fabricantes y proveedores de armas, e instituciones de la paz, cortes de la ley, códigos de justicia, religiones que representaban a un Dios misericordioso. Las sociedades aprendieron a vivir en contradicción. Roma se vio a sí mismo como la gran precursora de la paz. Sin embargo, al conquistar los territorios de lo que hoy es España, Gran Bretaña y Alemania, Julio César lideró campañas de atrocidad indescriptible. En una aldea ordenó que cortaran las manos de todos los adultos. En total, su conquista de Galia cobró 2 millones de vidas. Los romanos celebraban a César y le ofrecieron el título de emperador antes de ser asesinado en el Senado, pero existe un dicho popular que revela una verdad más profunda. Homo homini lupus. El hombre es el lobo del hombre. Al parecer no hemos evolucionado más allá de esta sabiduría brutal, dado que Estados Unidos es tanto el pacificador global como el mayor traficante de armas en el mundo. Sin embargo, estar atrapados en el ser dividido no es la historia completa. Si examinamos al hombre de hielo bajo una nueva mirada, desde la perspectiva de la conciencia, reconocemos que algo inmenso sucedía en la historia humana. Los antropólogos se refieren a la explosión cognitiva o explosión de la inteligencia que catapultó el avance de los humanos de la edad de piedra. Uno no puede negar la evidencia ofrecida por la complejidad de las herramientas, armas, dieta y vestimenta del hombre de hielo. Fue necesario que los primeros humanos tuvieran un pensamiento nuevo e ingenioso para llegar a esta actividad mental tan sofisticada. Para explicar la explosión cognitiva, diversos argumentos señalan el cerebro superior y la genética, o un parteaguas como el descubrimiento del fuego, que provocó que los primeros humanos estuvieran más juntos, lo cual posibilitó el pensamiento colectivo. Como siempre, los científicos se basan en evidencia física. Sin embargo, yo pienso que la verdadera historia yace en la expansión de la conciencia, que sucedió antes de que apareciera la evidencia física. Considera qué tipo de conciencia fue necesaria para crear el primer arco y la primera flecha. Si hubiera solo un bosque y una piedra filosa, ¿tú podrías inventar el arco y la flecha? Una sorprendente serie de videos de YouTube titulada Primitive Technology muestra cómo pudo haber sido logrado. Un hombre descalzo en pantalones cortos tala un pequeño árbol por medio de golpes con una roca gruesa, afilada de uno de sus lados. Quiebra la madera usando la misma roca afilada hasta que tiene una pieza de 1 metro que estrecha en cada extremo hasta volverla flexible. Este es el arco, que se marca en cada extremo para sostener la cuerda. La cuerda se obtiene de la corteza verde de un árbol joven. Primero se pone a secar la corteza del árbol y se tuerce 2 veces, y entonces se une la cuerda al arco. Para las flechas, el hombre usa un retoño delgado, y al remover la corteza y pelar la madera, logra obtener un asta larga y fina. En este punto, nuestro artesano primitivo necesita plumas para lograr que la flecha vuele con rapidez. Estos son los únicos artefactos que no están vinculados a una sola piedra filosa. El artesano usa las plumas traseras de un pollo y las reduce. Luego suaviza los bordes con la punta de un palo que calentó ardiendo a una fogata. Después de haber ensamblado el arco y la flecha, junto con una aljaba hecha de corteza para cargar las flechas, el artesano prueba la habilidad de su arma y lanza una flecha hacia un árbol de 15 centímetros a 10 metros de distancia, con una precisión mortífera. Resulta difícil describir lo extraordinario que parece este proceso la primera vez que se ve, pero al reflexionarlo, un artesano moderno que duplicara los esfuerzos de un cazador de hace 40.000 años es hacer trampa. Él ya sabe cómo son un arco y una flecha y para qué sirven.
El primer creador de un arco y una flecha trabajó con ingenuidad pura y una sensación de haber descubierto algo. ¿Qué fue necesario para inventar el primer arco y la primera flecha? Fue necesaria la conciencia expandida, y en particular algunas características de la conciencia que solo tenían los Homo sapiens de la siguiente manera. El creador del arco y la flecha tuvo que concebir lo que deseaba hacer y después descifrar la manera de hacerlo. Sin duda experimentó y probó varias opciones, justo como Thomas Edison probó diferentes sustancias para el filamento del bulbo eléctrico antes de llegar al tungsteno. Más aún, conforme creaba su arma, el hombre que hizo el arco y la flecha tuvo que enfocar su atención y mantener la mente concentrada en lo que estaba haciendo. Si se distraía, tenía que recordar su tarea y volver a ella. Cada una de estas facultades mentales, atención, intención, concentración, curiosidad y diligencia, no son pensamientos. Son la base de los pensamientos, como cemento y ladrillos invisibles. Nada puede ser fabricado sin ellos. Un nombre alternativo para nuestra especie es Homo faber, hombre hacedor. En el centro de la evolución humana yace el aprendizaje de lo que la conciencia es capaz. Las múltiples dimensiones en las que nos transformamos son dimensiones en la conciencia, que no son las mismas que las dimensiones físicas en el espacio. Este es el lugar correcto para especificar la diferencia entre la mente y la conciencia. No necesita ser abstracto. La mente es la actividad del pensamiento. La conciencia es el campo de la conciencia pura. Es una analogía de la India antigua. La conciencia es el océano y la mente son las olas que juegan a lo largo de la superficie del océano. Una vez que captas la diferencia, surge un entendimiento radical. La mente solo se dio porque la conciencia comenzó a moverse dentro de sí misma. El campo de la conciencia pura comenzó a vibrar, y de esas vibraciones, la conciencia adquirió los logros mentales familiares necesarios para hacer un arco y una flecha y todo lo demás en el campo de la tecnología durante los próximos 40 milenios. Eventualmente, los seres humanos se perdieron en la complejidad, abrumados y fascinados por todo lo que la mente puede hacer. Eso incluye el lado más oscuro, ya que hemos heredado la capacidad de la mente de volvernos violentos, temerosos, deprimidos, tristes y conflictuados. Todos estos rasgos de la mente dividida. Vivir con la mente dividida ha sido la fuente de una pena profunda y a veces de un deseo hondo de comenzar todo de nuevo. Existe una razón por la cual todas las culturas tienen un mito sobre una edad de oro o un jardín del Edén perdido. Nos decepciona en lo que nos hemos convertido, y la fuerza de la nostalgia nos lleva a un tiempo prístino en que éramos inocentes y mejores. Pero si le quitamos los ornamentos al mito, lo que los humanos perdimos fue la conexión con nuestra fuente, o conciencia pura. Sin embargo, tenemos un camino de vuelta al Edén que no es mítico. En algún punto de la evolución de la mente humana, en un tiempo inalcanzable desde el presente, el Homo sapiens se volvió consciente de sí mismo. ¿Acaso este fue un cambio instantáneo o se trató de un desarrollo gradual? Nadie lo sabe. Los primeros humanos comenzaron a ir más allá del pensamiento cotidiano, que es en gran medida utilitario, dedicado a los deberes y demandas de todos los días. Se podría decir que ir más allá se solidificó con Dios, un superhumano hecho a nuestra propia semejanza. Sin embargo, en otros tiempos, ir más allá significaba contemplar la naturaleza de la conciencia. Podemos llamarla la conciencia de ser conscientes. Por lo tanto, obtuvimos acceso a nuestra fuente. Solo cuando sabes que eres consciente, puedes empezar a explorar de dónde proviene la conciencia. Salvados y malditos por la razón. A lo largo de la historia, esta búsqueda de la conciencia ha sido caótica y arriesgada al mismo tiempo.
Ser humano abarca una cultura de no violencia en el budismo y el cristianismo primitivo, pero también culturas guerreras como los mongoles y los vikingos. Los rasgos que hoy damos por hecho, como el amor romántico, no existían en muchas sociedades primitivas en la cuenca del Mediterráneo, incluyendo a los griegos y egipcios. La caballerosidad hacia las mujeres era desconocida fuera de los círculos de la nobleza, hasta la caballería de las cortes de la Edad Media. Los niños no eran considerados ejemplos de inocencia como era de esperarse. En la doctrina cristiana medieval, el pecado se obtenía al nacer y bajo el derecho común inglés a los niños se les trataba como propiedades de su padre o como esclavos. La misma dignidad humana era traicionada con la práctica del esclavismo. Lo que indica esta historia lúgubre, si buscamos un denominador común, es que la mente humana se conocía a sí misma en fragmentos que se acumulaban en historias compartidas construidas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el primer recuento de la vida de Buda, que vivió en el siglo VI antes de la era cristiana, fue escrito 400 años después de su muerte y era muy breve. Estaba incluido en el recuento de los 25 Budas que precedieron al Buda Gautama. Esta primera biografía auténtica era un poema épico que databa del siglo II antes de la era cristiana, escrito por un monje llamado Ashvagosha, bajo el título de Buddhacarita, Acto de Buda. Es comprensible que los mitos y los milagros estén intercalados con hechos que pueden ser recuentos confiables. Lo importante era amasar a partir de diversos fragmentos de vida santa adecuada para ser adorada y venerada. Asimismo, el Nuevo Testamento proviene de diversas fuentes. Se cree que principalmente surgió de las diferentes iglesias primitivas desperdigadas a lo largo de todo el Imperio Romano y existen diferencias muy grandes entre los 4 evangelios. Todas las historias entretejidas en la civilización fueron creadas en lo colectivo, incluso cuando es tradición referirse a un solo autor como Homero o el autor de uno de los evangelios. Los textos originales siempre sufrieron alteraciones después. Algunas historias se volvieron inspiradoras, otras se volvieron parte de la identidad de la gente o su forma de adoración. En contra de estos efectos positivos, cada historia ha limitado con severidad nuestro potencial infinito. La metarealidad no tiene una historia porque está fuera del tiempo y por lo tanto fuera de nuestra historia. A diferencia de la mente, que deja un rastro de eventos que los historiadores pueden estudiar, la conciencia no tiene principio ni final. En términos colectivos, la historia dominante es científica y se le da crédito a otro aspecto de la mente por motivar el avance de la humanidad, el pensamiento racional. Si compadecemos a nuestros antepasados por su dificultad de superar la superstición y el mito, el futuro podría compadecerse de nosotros por glorificar la mente racional y abandonar la mente total. En su libro publicado en 2018, Enlightenment Now, Steven Pinker, el psicólogo de Harvard que ha sido ampliamente leído, en 400 páginas ensalza el triunfo de la razón en la historia cultural reciente. Pinker defiende el argumento de la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso, el subtítulo del libro, casi como si hubiera sido realizado en Francia durante la Ilustración en el siglo XVIII. De hecho, él ve este periodo como el momento cumbre de la historia occidental. Para la gran mayoría de la gente en Occidente, Pinker predica al coro cuando caracteriza la Ilustración como algo secular, de libre pensamiento, racional y dedicada al progreso. Yo sé que este es mi papel como doctor en medicina, educado en la medicina moderna. La racionalidad tiene unos cuantos triunfos mayores y el crecimiento de la medicina moderna fue parte de una campaña mucho más grande para aniquilar el latigazo de la superstición ignorante. Como ejemplo supremo, nadie en el siglo IV tenía una explicación racional para los horrores de la peste negra, que quizás mató a 1/3 de la población de Europa,
alrededor de 20 millones de personas entre 1347 y 1352. Se difundieron explicaciones sobrenaturales al respecto y hubo una serie de persecuciones de judíos y brujas. 3 siglos después, uno pensaría que la sociedad ya habría aprendido sus lecciones y se habría dado cuenta de lo supersticiosa que había sido. Pero no fue así. Cuando en el siglo XVII William Harvey confirmó científicamente que el corazón bombeaba sangre a cada parte del cuerpo y viceversa, mucha gente todavía creía que existían las brujas. Se estima que después de la muerte de Shakespeare en 1616, fueron ejecutadas más personas que en el siglo anterior. El mismo Harvey visitaba a mujeres de quienes se sospechaba que practicaban brujería y se convirtió en un oponente escéptico importante de este tipo de pensamiento supersticioso. En una de estas visitas llevó un sapo, el cual una mujer pensaba que era un familiar suyo enviado por el diablo, y lo diseccionó ante sus ojos para demostrar que no existía nada sobrenatural en la criatura. Pinker alaba el surgimiento de la razón ilustrada con fervor y confianza. Dice, ¿qué es la ilustración? En un ensayo de 1784 que cuestiona lo mismo que su título, Immanuel Kant respondió que consiste en el surgimiento de la humanidad desde su inmadurez provocada por sí misma, su sumisión relajada y cobarde a los dogmas y fórmulas de la autoridad religiosa o política. El lema de la Ilustración, proclamó, es atreverse a comprender. Esta es una visión ampliamente aceptada de la Ilustración en la que hay poco que sea atrevimiento. Una cultura secular y científica no solo se enorgullece de la racionalidad, sino que la adora con una fe tan absoluta como los dogmas religiosos de los que Kant quería que escapara la humanidad. Lo que sería atrevido es encontrar una forma de escapar de la exaltación de la razón sin fundamento. Esto es porque la racionalidad ha infligido tanta rutina como la irracionalidad. Los monjes medievales, casados con los dogmas relajados y cobardes del catolicismo, como Pinker los describe, no lanzaron la bomba atómica, inventaron las armas químicas y biológicas o depredaron el medio ambiente al grado de la autodestrucción de la humanidad. Ciertamente la razón ha creado muchas cosas buenas, pero en la caja de Pandora también existía una creatividad diabólica. Cuando la libertad de pensamiento se generalizó, no hubo nada para detener la creatividad diabólica de idear nuevas formas de muerte mercantilizada que ha continuado con rapidez desde la catapulta romana y la ballesta en la Edad Media. La razón no ha sido capaz de frenar sus propias creaciones, siempre perseguidas con el respaldo de las explicaciones racionales de la necesidad de desarrollar terribles armas. Bordeando esta falla fatal, el optimismo de Pinker pinta una imagen de progreso en muchos frentes. El corazón de Enlightenment Now es un conjunto de 27 gráficas que ilustran el avance de la humanidad hasta el momento en la historia, contradiciendo la noción popular de que el mundo se está desmoronando. El rango de temas ilustrados para estas gráficas cubre todo, desde el tono de los diarios que lee la gente, la expectativa de vida y la moral infantil, hasta las muertes por desnutrición y hambruna, desde el Producto Mundial Bruto y la distribución del ingreso global hasta el tiempo libre en Estados Unidos y el costo de viajar en un jet. Es un resumen impresionante de lo que la racionalidad y el progreso han logrado. Pero la reseña de Pinker deja a la conciencia para más tarde en el juego. La palabra apenas está presente en el libro, y las referencias principales que comienzan en la página 425 son escépticas y demeritorias. Él aborda el tema del problema duro, una frase acuñada por el filósofo David Chalmers, que presenta el acertijo de por qué los seres humanos tienen subjetividad. En otras palabras, el mundo aquí dentro. Fiel a su fe en la razón, la lógica y la ciencia,
Pinker afirma que lo que sucede en el mundo subjetivo, por ejemplo, pensamientos, sensaciones, imágenes y emociones, junto con el comportamiento que mostramos basados en eventos subjetivos, son evidentes adaptaciones darwinianas. Con avances en la psicología evolutiva, cada vez más nuestras experiencias conscientes se están explicando de esta forma, incluyendo nuestras obsesiones intelectuales, emociones morales y reacciones estéticas. En otras palabras, la mente puede ser explicada lógicamente o justificada por el mismo impulso darwiniano que dio forma a cada criatura viviente, la supervivencia del más fuerte. No se toca la posibilidad de que el Homo sapiens sea una especie basada en la conciencia, y uno imagina que Pinker se reiría de ella. Él no es alguien a quien yo quiera señalar para realizar una crítica especial. El argumento de Pinker es parte de una tendencia científica mucho más amplia. Pero decir que la humanidad siente la diferencia entre el bien y el mal, una emoción moral, que anhela la verdad, una obsesión intelectual, y que ama la belleza, una reacción estética, porque esas cosas eran rasgos de supervivencia, es una equivocación muy seria. Al negarse incluso a tomar la conciencia en serio, Pinker nos devuelve a ser mamíferos superiores que se volvieron conscientes para obtener una ventaja para encontrar alimento y ganar derechos de apareamiento. Algunos darwinianos puros se detienen aquí, pero Pinker se da cuenta de que la conciencia necesita una explicación un poco más creíble, porque el problema duro no se pregunta cómo se volvieron conscientes los seres humanos, pregunta qué es la conciencia. Una vez más, y sin señalar a Pinker como culpable, él se une a muchos otros apóstoles del cientificismo, como lo llamó uno de sus críticos al decir dos cosas. Uno, probablemente la conciencia es una ilusión creada por actividad cerebral y compleja. Y dos, todo el tema es básicamente irrelevante. Sostener que todo el mundo subjetivo es una ilusión demuestra lo ciego que se ha vuelto el dogma de la racionalidad. Al citar al filósofo Daniel Dennett, uno de los negadores de la conciencia más fuertes, a Pinker le impresiona la visión de Dennett de que no existe el problema duro de la conciencia. Es una confusión que surge del mal hábito de un homuncultus sentado en un teatro dentro del cráneo. Este es el experimentador sin cuerpo. La palabra homuncultus significa a un ser humano pequeño y tiene diversos significados en la ciencia y la filosofía. A quienes apoyan la visión de que la conciencia es una ilusión, les gusta decir que la gente cree equivocadamente que existe un pequeño yo o un ser individual dentro de nosotros. Dennett descarta al ser como un artefacto ilusorio del cerebro tumultuoso y bullicioso. Pinker no puede llegar tan lejos, pero muchos neurocientíficos lo hacen. En cierto sentido deben hacerlo, pero si el cerebro crea la mente, entonces la noción del yo no puede ser nada más que otro producto de la actividad cerebral. Si cada yo es un engaño, entonces ¿por qué deberíamos creerle a un científico, es decir, a un yo, cuando intenta desacreditar al yo? ¿Acaso no estaríamos creyendo en las palabras de una ilusión? Todo el argumento es irremediablemente ilógico. Detrás de la máscara. Muchas personas consideran que la ciencia es una fuerza libertadora, y lo es, pero también ha servido para bloquear el camino hacia la libertad absoluta que tiene el metahumano. Afirmar que la conciencia es una ilusión o algo irrelevante, o que tan solo es la evolución darwiniana haciendo su trabajo en el cerebro, demuestra hasta dónde están dispuestos a llegar los científicos de la integridad y la inteligencia para adoptar el papel de desmentidores. La ironía más profunda es que la física cuántica que hace un siglo miramos de cerca detrás de la máscara del mundo físico, dio origen a generaciones de físicos que creen que no vale la pena molestarse por la conciencia. Pero han existido momentos en que hemos podido volver al futuro. El eminente físico ruso-americano
Andrzej Linde realizó contribuciones importantes a la teoría de la inflación, que habla de las primeras etapas del universo naciente, cuando el universo era más pequeño que el punto al final de una oración. Más tarde, Linde se convirtió en uno de los primeros partidarios del multiverso, que plantea que existen innumerables universos más allá del nuestro. El estimado actual es de 10 elevado a la 500 universos distintos, o bien 10 seguido por 500 ceros. En un artículo académico publicado en 1998 titulado con una ambición característica amplia, Universe, Life, Consciousness, Universo, Vida, Conciencia, Linde sabotea, no tan sutilmente, la visión aceptada del mundo de la física moderna. De acuerdo con la doctrina materialista estándar, afirma, la conciencia juega un papel secundario y servil al ser considerada solo una función de la materia y una herramienta para la descripción del mundo material que existe verdaderamente. Uno puede ver a la gente asentir en la audiencia mientras Linde dice esto sin indicio alguno del pensamiento contrario que está por venir. Continúa. Pero recordemos que nuestro conocimiento del mundo no comienza con la materia, sino con las percepciones. Sé de cierto que mi dolor existe, mi verde existe y mi dulce existe. No necesito palabra alguna de su existencia porque estos eventos son parte de mí. Todo lo demás es una teoría. Esta última afirmación, todo lo demás es una teoría, indica que algo extraño se avecina y la naturaleza radical de ese algo comienza a crecer. Linde dice que en el modelo científico las percepciones están sujetas a las leyes de la naturaleza, como todo el universo. Este modelo de un mundo material que obedece las leyes de la física es tan exitoso que pronto olvidamos nuestro mundo de partida y decimos que la materia es la única realidad y que las percepciones son solo útiles para su descripción. Pero de hecho, estamos sustituyendo la realidad de nuestros sentimientos por una teoría exitosa de un mundo material que existe independientemente. Quizá para este punto la audiencia de Linde se estaba retorciendo porque había detectado que el mundo allá afuera es un sustituto de las percepciones, que con justa razón deberían ser consideradas como el punto de partida de cualquier modelo de la realidad. Después de todo, como él declara, a la ciencia no se le requiere que se demuestre que el verde es verde y que lo dulce es dulce. No puede ofrecer semejante prueba, solo la experiencia subjetiva valida las percepciones más básicas. Solo la percepción, sin duda alguna, es real. En otras palabras, Linde le estaba dando una cucharada de su propia medicina a una visión del mundo que pone primero a la materia y después a la conciencia. Continúa diciendo, y la teoría materialista es tan exitosa que casi nunca pensamos en sus limitaciones hasta que tenemos que abordar algunos temas realmente profundos, los cuales no se ajustan a nuestro modelo de la realidad. La versión del Linde de un tema profundo se enfocaría en la naturaleza precisa de cómo sucedió la creación en términos de Big Bangs, otros universos, partículas subatómicas y así sucesivamente. Pero cuando especula que la conciencia es inevitable para alcanzar una respuesta, un entendimiento que los pioneros de lo cuántico habían logrado hace mucho, es muy probable que sea una conexión llevada demasiado lejos. La ciencia hoy en día está en su punto más materialista gracias al éxito creciente de la tecnología. Linde rompe con las clasificaciones, pero aún así permanece encerrado en los tecnicismos de un físico profesional. Sin embargo, se ha unido a Stephen Hawking y otros en darse cuenta de que la ciencia, sin importar qué tan avanzada sea, no describe la realidad. Linde incluso va más allá. Cito un artículo en línea, Consciousness and the New Paradigm, la conciencia del nuevo paradigma, de Adrian David Nelson.
Linde ha instado a sus colegas a permanecer con la mente abierta con respecto a un lugar fundamental de la conciencia en la mecánica cuántica. Evitando el concepto de conciencia en la cosmología cuántica, advierte, puede conducir a un estrechamiento artificial de nuestra perspectiva. Si desatamos la advertencia de Linde, que al parecer es suave, él está insinuando que el universo no puede existir sin conciencia. Nelson continúa. Linde también es uno de varios físicos respetados que han señalado que la función de la onda cuántica en el universo entero podría no evolucionar en el tiempo sin la introducción de un observador relativo. En resumen, desde el Big Bang el universo no podría haberse expandido y conducir a una pequeña esquina de vida en la Tierra sin alguien que lo vea suceder, entre paréntesis, el observador relativo. Entonces, ¿quién es ese misterioso observador? Los religiosos dirían que es Dios, pero en términos científicos solo hay dos posibilidades: una conciencia cósmica infinita o nosotros, los humanos. De hecho, las dos posibilidades se funden en una sola. El universo existe solo como los humanos lo experimentamos, y nuestra capacidad de experimentarlo proviene de nuestra conciencia infinita o cósmica. Esta fusión ocurre porque la fuente de la conciencia, cósmica e individual, está dentro de nosotros. Me he tomado este tiempo para aventurarnos en unos conceptos muy abstractos. La racionalidad ha construido un mundo propio. En las sociedades avanzadas, la persona promedio no puede entrar a este mundo sin una capacitación vastamente especializada. Pero hay un lado humano en todo esto, una visión del mundo que deja a la persona promedio desamparada, da lugar a una existencia muy solitaria. El iPhone más nuevo no es un abrazo. Einstein humanizó el aislamiento de la vida moderna en uno de sus fragmentos más poderosos. Un ser humano, dijo Einstein, se experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sus sentimientos como separados del resto, una especie de engaño óptico de su conciencia. Este engaño es un tipo de prisión para nosotros que nos restringe a nuestros deseos personales y a tener afecto por las pocas personas más cercanas a nosotros. Nuestra tarea debe ser liberarnos a nosotros mismos de esta prisión. Este es el grito de un científico por algo que nos una, para brindar consuelo y terminar con el engaño del aislamiento solitario. En este libro yo solo abundo en el mismo deseo. La realidad virtual representa cada limitación hecha por la mente que debe deshacerse. Mientras creamos en la realidad virtual, la metarealidad yacerá lejos de nuestro alcance. Todo debe ser hecho en nombre de la libertad, lo cual rescata a la realidad y a nosotros mismos al mismo tiempo.